Durante miles de años, una tensión invisible ha atravesado el corazón del Medio Oriente. Mucho antes de que existieran los titulares de noticias, antes de los misiles, antes de las alianzas políticas, ya se estaba escribiendo una historia de rivalidad, fe y destino. Algunos creen que comenzó hace apenas décadas, pero la Biblia sugiere algo mucho más antiguo. Una raíz que se remonta 4000 años atrás. Y cuando descubres dónde empezó todo, entiendes por qué el conflicto aún no termina. La historia comienza con un hombre que cambió el destino de varias naciones: Abraham. Según las Escrituras, Dios lo llamó a salir de su tierra para formar un pueblo que transformaría la historia. Pero dentro de su propia familia surgiría una división inesperada. 2 hijos, 2 linajes, 2 futuros diferentes. Lo que parecía un simple conflicto familiar terminaría influyendo en generaciones enteras. Y aquí es donde la historia empieza a volverse realmente sorprendente. Abraham tuvo 2 hijos que marcarían la historia: Ismael e Isaac. Ismael nació primero, hijo de Agar. Isaac nació después, hijo de Sara, la esposa de Abraham. Ambos crecieron bajo el mismo cielo del desierto, pero sus descendientes tomarían caminos muy distintos. Isaac sería el padre del pueblo de Israel. Ismael, según muchas tradiciones, el ancestro de varios pueblos árabes. Lo que parecía un asunto familiar se convertiría en una herencia histórica que aún hoy resuena. Cuando Agar e Ismael fueron enviados al desierto, parecía el final de su historia. Sin agua, sin protección, sin un pueblo al cual pertenecer. Pero la Biblia describe un momento inesperado. Dios escuchó el llanto del niño. En medio del desierto, donde parecía no haber esperanza, ocurrió algo que cambiaría su destino. Una promesa fue pronunciada: Ismael no desaparecería, de él surgiría una gran nación. Y ese detalle, muchas veces olvidado, es clave para entender lo que ocurre hoy. Mientras tanto, el otro linaje continuaba su propia historia. Isaac, el hijo de la promesa, daría origen a Jacob, y Jacob se convertiría en Israel. De sus descendientes surgiría una nación marcada por pactos, guerras y profecías. A lo largo de los siglos, estos 2 linajes crecerían en territorios cercanos, a veces aliados, muchas veces enfrentados. Pero lo que nadie imaginaba es que siglos después, uno de esos pueblos se convertiría en un imperio que dominaría gran parte del mundo antiguo. Mucho tiempo después, aparecería un imperio poderoso al este de Israel: Persia. Hoy lo conocemos como Irán, pero en la antigüedad era una de las civilizaciones más influyentes del planeta. Curiosamente, en varios momentos de la historia bíblica, Persia no fue enemiga de Israel, sino su protectora. Reyes persas permitieron reconstruir Jerusalén y el templo. Así que la relación entre estos pueblos nunca fue simple. A veces conflicto, otras veces cooperación. Y aquí es donde la historia da otro giro inesperado. Durante el dominio del Imperio Persa ocurrió una historia que casi cambia el destino del pueblo judío para siempre. Una conspiración silenciosa se estaba formando dentro del mismo palacio real. Un hombre llamado Amán planeaba destruir a todos los judíos del imperio. Era un plan meticuloso, político y brutal. Pero lo que Amán no sabía era que dentro del mismo palacio vivía alguien que cambiaría la historia. Una mujer judía que se había convertido en reina. Esther enfrentaba una decisión que podía costarle la vida. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser invitado. Hacerlo podía significar muerte inmediata, pero su primo Mardoqueo le envió un mensaje que cambiaría todo. ¿Y quién sabe si para un momento como este has llegado al reino? Era un llamado al valor, un recordatorio de que la historia a veces depende de una sola decisión valiente. Lo que ocurrió después cambió el destino de millones. El rey extendió su cetro de oro, y Esther vivió. Con sabiduría y estrategia, reveló la conspiración de Amán. El plan de destrucción fue detenido, y el pueblo judío fue salvado dentro del mismo imperio persa. Es uno de los momentos más sorprendentes de la historia bíblica. Persia, que podría haber destruido a Israel,
terminó protegiéndolo. Durante siglos, imperios surgieron y cayeron en la misma región donde comenzaron estas historias: Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Cada uno dejó su huella en la tierra de Israel y en los pueblos vecinos. Las fronteras cambiaban constantemente, pero la memoria de los linajes antiguos nunca desapareció. Mientras tanto, nuevas religiones y culturas empezaban a formarse. Y poco a poco, el mapa espiritual y político del Medio Oriente comenzaba a transformarse de una manera que marcaría los siglos futuros. En el siglo VII ocurrió uno de los cambios más grandes en la historia del Medio Oriente. Desde la península arábiga surgió una nueva fe que rápidamente se expandió por la región. En pocas décadas, vastos territorios cambiaron de dominio. Nuevas identidades religiosas y culturales comenzaron a definir a pueblos enteros. Y aunque muchas comunidades convivieron durante siglos, las tensiones nunca desaparecieron completamente. Las antiguas raíces de identidad seguían presentes bajo la superficie. Pero el verdadero giro moderno llegaría muchos siglos después. En el siglo XX, tras guerras mundiales y el colapso de imperios, una decisión histórica cambiaría nuevamente el mapa del Medio Oriente. En 1948, se proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Para muchos judíos fue el regreso a su antigua tierra. Para otros pueblos de la región fue el inicio de una nueva era de conflicto. Y las tensiones comenzaron a crecer nuevamente. En 1979 ocurrió un evento que transformó completamente la política del Medio Oriente: la Revolución Islámica en Irán. El antiguo imperio persa, ahora convertido en República Islámica, adoptó una postura cada vez más firme contra Israel. Lo que durante siglos había sido una relación compleja, a veces incluso cooperativa, comenzó a transformarse en una rivalidad abierta. Desde entonces, discursos, alianzas militares y conflictos indirectos han aumentado la tensión entre ambos países. Con el paso de las décadas, el conflicto se volvió cada vez más complejo. No siempre ocurre en campos de batalla directos. Muchas veces se desarrolla a través de alianzas regionales, influencia política y conflictos indirectos en otros territorios. Para algunos analistas, es una lucha estratégica por poder en el Medio Oriente. Pero para otros, la historia parece tener raíces mucho más profundas. Raíces que comenzaron miles de años atrás. Aquí es donde muchas personas comienzan a hacerse una pregunta inquietante. ¿Es este conflicto simplemente político? ¿O forma parte de una historia mucho más larga? Cuando miramos las Escrituras, vemos promesas, advertencias y profecías que han acompañado la historia del pueblo de Israel durante milenios. Algunos creen que los eventos actuales podrían estar conectados con esas antiguas palabras, y esa posibilidad despierta tanto curiosidad como debate. Pero más allá de la política y la historia, hay una pregunta aún más profunda. ¿Qué nos enseña todo esto? La Biblia muestra que los conflictos humanos muchas veces nacen de heridas antiguas, orgullo, miedo y desconfianza. Sin embargo, también habla de algo diferente: reconciliación. A lo largo de las Escrituras vemos una promesa repetida una y otra vez. Incluso en medio del conflicto, Dios sigue obrando en la historia. El conflicto entre Israel e Irán puede parecer moderno, pero sus raíces se extienden profundamente en la historia. Linajes, imperios, religiones y decisiones humanas han moldeado una narrativa que lleva miles de años desarrollándose. Sin embargo, la Biblia también recuerda algo importante: la historia aún no ha terminado. El futuro todavía se está escribiendo. Y tal vez la pregunta más importante no es quién ganará este conflicto, sino qué papel jugará cada generación en el camino hacia la paz. Si esta historia despertó tu curiosidad y te ayudó a entender mejor el origen de estos acontecimientos, te invito a que te suscribas al canal. Aquí exploramos historias bíblicas impactantes, misterios de las Escrituras y el origen de muchos eventos que han marcado la historia del mundo. Suscríbete y acompáñanos a descubrir más relatos que han cambiado generaciones.